Estábamos en el 2020 y teníamos todos la pandemia en el mundo y Cuba estaba reaccionando a la pandemia en una situación también muy complicada económicamente, cerró las fronteras, colapsó el turismo, había muchas necesidades y la Unión Europea estaba siendo golpeada incluso más fuerte, con muchas muertes, pero tenía el compromiso de la Unión Europea de intentar colaborar con otros países. Y yo, que soy médico además, sentí que con Cuba teníamos que hacer muchas cosas juntos contra la COVID. Fue la ocasión de identificar organizaciones con las que ya habíamos trabajado, de la sociedad civil, como GVC, trabajábamos en proyectos de apoyo al adulto mayor y también como MPDL, y habíamos trabajado en proyectos de desarrollo local. Entonces les pedimos que identificaran proyectos para que pudiéramos financiar acciones complementarias a nuestro programa de cooperación. Después de varias reuniones con nuestros socios y ver las prioridades de los actores cubanos, decidimos orientar el proyecto a la protección de los trabajadores del sistema de salud, con compra de materiales, de insumos, para dar una primera protección inmediata, pero viendo que la pandemia, todos los científicos decían que había llegado para quedarse, pues le dimos un enfoque menos asistencialista y de generar capacidades y soberanía tecnológica para poder hacer el enfrentamiento a largo plazo. A partir de ahí se diseñó una planta de insumos médicos con el Centro de Neurociencias, a la que el proyecto contribuyó con equipamiento de maquinaria industrial para fabricar mascarillas quirúrgicas, gafas de protección. Porque en Cuba no se producía mascarillas quirúrgicas. Fuimos la primera planta como tal vez no la primera planta montada de producción, pero sí fuimos la primera puesta a producir, llegando a alcanzar incluso una producción de 16.000 a 20.000 mascarillas quirúrgicas en el momento más crítico de la pandemia. Y se instaló un equipo de inyección de plástico para producir las máscaras que se utilizan en las unidades de terapia intensiva. Este equipo nos permite, además de las gafas de protección, nos va a permitir producir a grandes escala otros dispositivos médicos, ya en el orden de millones de unidades, que pueden ser de gran utilidad para el Ministerio de Salud Pública. El proyecto se concibió para que interaccionáramos las sociedades civiles, los gobiernos y las instituciones, además de otras formas de gestión. Y eso funcionó, eso se implementó y funcionó maravillosamente. Cuando comenzó esto, yo me desempeñaba como el vicedirector general del Centro de Neurociencias de Cuba y pudimos organizar un grupo importante de cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia, que de manera desinteresada, totalmente desinteresada, pusieron todos los recursos que disponían ellos sin que la colaboración empezara a trabajar todavía, y empezaron a salir ahí las primeras máscaras, las primeras caretas para aportarle a los hospitales. Ya cuando aquí se decretó el cierre, ya nosotros teníamos varios cientos de caretas hechas. Estábamos trabajando sobre los modelos que ya estaban validados en Europa, que ya se estaban utilizando. Nos dimos la tarea, porque sabíamos que teníamos problemas con el acceso a materia prima. Nos dimos la tarea primero de optimizarlo un poco. Primero retirarle un poco de material. Pasamos hacia este, un poco más pequeño, y bueno, al final nos decidimos por este, que es un modelo mucho más sencillo, que con una X cantidad de material salen muchas más unidades y sobre todo mucho más rápido. El proyecto fue fundamental a la hora de el acceso a materia prima. Yo creo que eso fue la parte más importante. Los polímeros no se fabrican en Cuba, y mucho menos para impresión 3D, y por lo tanto fue fundamental, ¿no? Para que no nos quedáramos parados y seguir aportando soluciones. En
este proyecto la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, su papel fue concebir a quienes íbamos a dirigir este proyecto de cooperación con la Unión Europea. En este sentido, logramos dotar al país de un número importante de mascarillas sanitarias, espejuelos protectores, sobrebatas, guantes para los laboratorios, pijamas sanitarios, soluciones para la desinfección de las manos y la superficie que fueron distribuidos por todo el territorio nacional y sobre todo con énfasis en los territorios de mayor complejidad. Con las sociedades civiles trabajamos en la preparación, en la socialización del conocimiento. Tuvimos la posibilidad de tener por vía virtual contacto con la Sociedad Española también de Epidemiología, que fue de mucho valor porque pudimos compartir con colegas cómo ellos estaban dirigiendo las acciones para el control de la epidemia en España y mostrar los resultados que teníamos en nuestro país. Como parte del proyecto nosotros recibimos el equipamiento necesario para poder realizar estos encuentros virtuales, o sea, estamos hablando de laptops, de los equipos de transmisión, también materiales de oficina para hacer todos los informes y poder compartirlos. Buenos días. Daniel, usted se hizo esta pruebita y nosotros consideramos que es oportuno que se pueda poner una prótesis auditiva para que pueda mejorar. ¿Está de acuerdo usted en ponerse, la verdad? Sí, sí, cómo no. Muy bien. Esto que usted ve aquí es la prótesis auditiva, ¿ves? Y este es el moldecito que mandamos a hacer a la medida de su orejita. Ahora vamos a conectarlo aquí. El proyecto se proponía fortalecer el sistema de atención a las personas mayores en toda La Habana. Podemos decir que ese grupo poblacional era el más vulnerable en ese momento, al momento del comienzo de la pandemia, y quisimos a través del equipamiento, los donativos, poder proporcionar a las instituciones cubanas medios para poder enfrentarla de una manera más eficaz. Y ahora usted me va a ir diciendo si necesita que lo ponga un poquito más alto, si así está bien. Dieron un financiamiento para adquirir prótesis auditivas en formato de kit para ensamblar. Entonces aquí en el centro, que hay una infraestructura de años, se ensamblaron estos equipos que incluso se compraron a medida, porque los pacientes, al ser viejitos, acostumbrados al control de volumen por rueditas, se mandaron a fabricar con estas especificaciones. El proyecto tuvo un beneficio muy importante, sobre todo para los pacientes de la tercera edad, que están en su casa, no podían salir por el tema de la pandemia y estaban como que aislados del mundo. Ya por lo menos con las prótesis auditivas, como quiera que sea, la calidad de vida le mejoró considerablemente. Ha sido un proyecto muy lindo porque permitió llegar a todos los municipios de la capital y a todos los hogares de ancianos. Nosotros en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios tenemos 2 casas en La Habana que fueron beneficiadas ambas con el proyecto, con la dotación de recursos clínicos para las salas de observación e intercurrencia de los hogares, por cuanto en ese periodo de tiempo justamente tratamos de que los pacientes pudieran estar más tiempo y no tenerlo que derivar al hospital. Por tanto, fue decisivo en ese momento contar con estos recursos clínicos de mobiliario clínico y de accesorios para crear mejores condiciones y humanizar un poquito el proceso de atención de estos pacientes. Las ayudas técnicas que son muy necesarias, tanto sillones de ruedas, bastones, andadores, todo eso también lo permitió el proyecto. Un equipo de ultrasonido con múltiples prestaciones nos permite hacer ecografía pulmonar. Estamos hablando que la mayoría de los pacientes con COVID en Cuba se salvaron, pero hay que seguirlos en el tiempo. Recordar que la COVID es una enfermedad que todos estamos aprendiendo mientras la estamos enfrentando. La cooperación fue decisiva. Primero voy a hablar de la cooperación desde el punto de vista de compartir tecnologías. En la Segunda Guerra Mundial las potencias
de Occidente se aliaron contra el fascismo, pues aquí la humanidad se alió contra un virus, contra el COVID. Y se comenzaron a compartir diseños de ventiladores. Luego, obtuvimos apoyo financiero de la Unión Europea a través de organizaciones como la Sociedad Cubana de Ingeniería Biomédica, la Sociedad de Higiene y Epidemiología, y logramos obtener un fondo que fueron tramitados a través del Movimiento por la Paz, MPDL. Construimos 250 ventiladores usando un diseño que era del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que se adaptó, ¿no?, a los componentes y a los materiales que podíamos obtener en Cuba y que jugó un papel importante, sobre todo en el pico epidémico que tuvimos en julio del año pasado, julio 2021, que fue el momento más peligroso para el país, fue un momento que más se recargaron las unidades de terapia intensiva. Todos los ventiladores que se han usado en Cuba hasta el momento han sido ventiladores importados. No había experiencia en ese tema, incluso teníamos que convencer de que sí, de que era posible desarrollarlo y que estos ventiladores fueran eficaces y seguros. El otro reto fue hacerlo rápido y bien. Hay que recordar que Cuba tiene dificultades en obtener ventiladores. No puede comprar los norteamericanos por el bloqueo. Y que incluso compañías europeas que le habían vendido ventiladores a Cuba, las piezas de repuesto no se podían conseguir porque habían sido adquiridos por empresas norteamericanas. Por tanto, aquí trabajó un grupo de ingenieros jóvenes. En un tiempo muy corto se logró hacer el diseño, se logró trabajar con los especialistas de cuidados intensivos del Ministerio de Salud Pública, los hospitales, se hicieron las pruebas y se registró con ese mecanismo. La cooperación tiene una limitación, que son limitados fondos, ¿no? Para las necesidades de un país es un granito de arena en un océano, pero tiene una ventaja mágica, que es que trae ideas y formas de hacer de otros lugares, y yo lo llamo polinización cruzada. Hace que, y así funciona la naturaleza, ¿verdad?, hace que se encuentren personas, ideas, pueblos, también recursos que están en desequilibrio, en grave desequilibrio en el mundo, y surja magia, surjan nuevas ideas, surjan nuevas alianzas, pero las fronteras, las divisiones entre nosotros son un invento absurdo del ser humano, ¿no? Y tenemos que ir hacia un mundo sin fronteras, en el cual los derechos fundamentales, las formas de aprovechar el conocimiento y traducirlo en bienestar, no diferencian a las personas por el dinero que tienen o el país en el que viven, sino lleguen igual a todos.